La discusión de la reforma energética está a punto de terminar y los spots de gobierno que decían: el petróleo es nuestro, el sol es nuestro, el agua es nuestra, el viento es nuestro, no han cambiado para informar que también las ilusiones de un México mejor solo son nuestras. ¿Te acuerdas que nos dijeron que las tarifas de la luz y del gas iban a bajar y que esta ley era lo mejor que le podía pasar a México? Pues no, ni te hagas ilusiones. El gobierno nos mintió descaradamente. La reforma energética no frenará los precios y si acaso frenará los aumentos, pero eso no sucederá de la noche a la mañana ni menos a corto plazo. Según la revista Forbes México, el costo de las tarifas eléctricas no se quedará igual, tampoco bajará, sino que aumentará. Porque está demostrado que la apertura al sector privado en el suministro eléctrico aumenta las tarifas a los consumidores. Los spots de gobierno tampoco han anunciado que los estados y municipios dejarán de recibir 11,000 millones de pesos cada año y hasta el 2018. Tampoco han dicho que 43 diputados, por los que ni tú ni yo votamos porque la mayoría son plurinominales, fueron los que votaron a favor de las leyes secundarias. Ni mucho menos han dicho que la energía nuclear fue declarada como energía limpia. Lo que sí dirán es que como cada primer sábado de mes, el costo de la gasolina subió. Otra vez. Pero si crees que esto es lo peor, estás equivocado. Los legisladores también aprobaron el Pemex PROA y el CFE PROA y de ahora en adelante los mexicanos tenemos que pagar los pasivos laborales de estas empresas con nuestros impuestos. Y por si quieres ir haciendo cuentas, más o menos te tocaría pagar 109,355 pesos de deuda pública. Pero ¿qué tanto es tantito? Es como el FOBAPROA, un fondo utilizado para convertir los abusos, los pésimos manejos y el quebranto de la banca privatizada en una deuda que nuestros padres y abuelos empezaron a pagar desde 1994, pero más caro. Seguro vieron potencial en nuestra generación y de regalo nos transfirieron esta deuda. En otras palabras, la educación es privada, la salud es privada, la banca es privada, pero las deudas no. Esas sí son públicas. Así es, Peña nos volvió a mentir. No va a bajar la luz, el gas ni la gasolina. Y por el contrario tenemos que patrocinar la corrupción de Pemex, ya que su deuda será endosada a nuestro nombre con impuestos. En otros países petroleros como Noruega, a cada ciudadano le corresponden $150,000 por la explotación de sus recursos. Pero en México Romero de Champs queda impune ante la justicia mexicana y nosotros pagamos sus despilfarros. Una excelente reforma, ¿verdad? Tú no eres el único en desacuerdo con esto. De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el 54% de los mexicanos reprueba la reforma energética. Pero la mayoría prianista en las cámaras ignora la opinión pública y aprueba las leyes en procesos relámpago, como avatares sin criterio y casi zombies, pero eso sí, sin sueño. ¿Verdad, Lady Catres? ¡Qué cinismo! Están discutiendo la reforma más ambiciosa de esta administración dormidos. En resumen, no solo se privatiza el petróleo y se entrega a manos extranjeras, sino que aparte se pretende convertir en deuda pública los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para su virtual liquidación. Sergio Aguayo dice algo así para el México actual. El saqueo es evidente, cínico, público, se regula y se permite. Lo que vemos ahora no tiene precedentes en el grado de cinismo. Por donde veamos, brotan indicios de corrupción. Esta semana, los integrantes de la Fuerza Rural en Michoacán afirman que el gobierno de este estado uniformó a narcotraficantes de policía. De acuerdo al video que vamos a ver a continuación, los testimonios dicen que narcotraficantes como Morín Quintero y otros sicarios que son perseguidos por el gobierno de Estados Unidos portan uniforme. ¿Dónde está la ley del gobierno? Pura conveniencia. Ellos son del H3, compadre. Lo que le digo. Y todos así andan. Ahí Morín Quintero te andan informado. Están perseguidos del gobierno desde hace años. La Guaya es igual. Así que cada que viene el gobierno, cada que mete los helicópteros, y ahí está. Bien ¿el gobierno no sabe eso? Y nos aventaron de abajo. Ellos fueron los que comenzaron la guerra con nosotros, allá en Cuerno de Chivo. Y ya se aventaron. Con el Chayas volvieron otra vez para atrás, aquí a toda madre. El gobierno bien que sabe que son buscados desde Estados Unidos esas personas, que no se haga tonto el gobierno. La pregunta de esta semana con más me gusta es de Miguel Ángel Hernández, quien dice: ¿el gobierno hará válida la petición de consulta popular para la reforma energética? Y de ser así, ¿se podrá revocar la reforma? Bueno,
Creo que el gobierno sí hará válida la consulta popular. En este momento hay dos, una del PRD y otra de Morena. Cabe mencionar que las consultas deben estar registradas para ser tomadas como referéndum. Hasta donde tengo entendido, la del PRD no está registrada y la de Morena apenas está en proceso. Y para la segunda, sobre la revocación, espero equivocarme, pero creo que existen bastantes lagunas en las leyes mexicanas, por lo que en su momento se encontrará un hueco para no revocarla. Y bueno, pues muchísimas gracias por mandarnos tus preguntas. Recuerda que tú puedes enviarnos tus dudas sobre política mexicana todos los martes a las 10 de la noche en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por ver el video de esta semana, espero que te haya gustado. No olvides agregarnos a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Una vez más te invitamos a entrar a www.mientrastantoenmexico.mx, donde encontrarás artículos de opinión, infografías y todo lo más relevante del acontecer político nacional. Muchas gracias por tu seguimiento y no olvides dejarnos todos tus mensajes y comentarios aquí abajo en el video o hacérnoslo llegar a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el siguiente lunes con más información.